Buenas tardes, encantado de estar aquí presentando a Esteban Fernández Hinojosa, que es un fuera de serie lo suyo, que es la medicina intensiva y el ensayo. Y ensayo biomédico, nos conocimos en la Real Academia de Medicina de Cádiz, que somos los dos académicos, y también presentando este libro precisamente en el Colegio de Médicos de Sevilla, con una humanidad y un conocimiento de causa muy grande, porque claro, en la UCI pues están siempre con temas muy serios, a veces de alargar y de intentar salvar a las personas o acompañarles en su último tránsito, ¿no? Voy a leer brevemente su currículum muy abreviado. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, doctorado en Medicina y especialista en Medicina Intensiva en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Trabaja allí y lleva más de 30 años de práctica clínica, asistencia crítica y toma decisiones en situaciones de alta complejidad. Decir eso es, bueno, muy alta complejidad. Es muy complejo. Muy complejo. No sé si sabríamos algunos hacerlo. Y luego, bueno, ya hemos dicho que es académico de la Real Academia de Medicina de Cádiz y ya también escribió el libro que es La enfermedad, lo publicó en 2021, y ahora Confines, medicina al borde del abismo, que ha sido tesis del premio de ensayo Sapientia Cordis de CEU Ediciones. Y bueno, leyéndolo, yo desde que le conozco de otoño hemos entablado una buena amistad. Me parecen muy profundos los artículos que escribe en prensa también, Diario de Sevilla y Prensa Nacional, en diversos medios, y siempre lo hace desde el respeto y desde el conocimiento y de los datos y con una humanidad enorme, que por eso está en la medicina psicosomática también, la sociedad andaluza en este caso, ¿no? Y yo he de decir que Sapientia Cordis, en la tesis que le han dado, es la sabiduría del corazón. Yo le considero un sabio y le admiro, como todos los que he traído aquí, que son personas muy admirables, y he traído a diversos amigos a presentar sus libros. Siempre son personas con un gran corazón y con un gran conocimiento de los temas que han tratado en sus libros. Esos son los que he traído aquí siempre, así que traigo uno más. Y con esto de la sabiduría del corazón me voy a permitir no solamente decir que, bueno, su cabeza es privilegiada, sino que voy a comprobar si su corazón también es tan grande como parece. Sí, sí, suena enorme, maravilloso. El mío suena más pequeñito. Así que te paso la palabra y gracias por venir de Sevilla. Muchas gracias, querido Agustín. Eso de tener buenos amigos en estos casos es siempre una ventaja. Yo, en primer lugar, quiero dar también las gracias a todos ustedes por estar aquí, porque de alguna manera me convierten en lo que he escuchado en algunas ocasiones, y yo en este momento así me siento, un deudor agradecido, puesto que como público ustedes me regalan lo más sagrado que pueden regalar como audiencia, que es la atención. Entonces, como dice mi buen amigo, el escritor y filósofo Javier Gomá, que además fue prologuista de mi primer libro, él en estas situaciones, cuando empieza sus conferencias, él da las gracias y dice que quiere devolver el préstamo a esa atención que se le ofrece. Yo no sé si lo voy a poder devolver y cancelar la deuda, pero al menos sí quiero dejar constancia aquí de mi reconocimiento de esa deuda. Entonces, verán ustedes, en medicina, el médico, además aquí hay médicos de familia, geriatras, saben que cuando se empieza una conversación, la pregunta primera es siempre ¿qué es lo que te pasa? Bien, pues me van a permitir que en este caso la pregunta sea qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando a la medicina. Y es un poco el objeto de este libro. Yo en esta charla, como en otras, a propósito de este libro,
más que contarle exactamente los capítulo por capítulo lo que contiene, voy a tratar de ofrecerle claves para aquellos que tengan a bien su lectura, pues que ésta les resulte fluida y comprensible, porque son temas complejos, son los confines y los límites de la medicina, son siempre temas muy complejos. La medicina siempre ha tenido por visión, por misión, por vocación en general, acompañar al enfermo, de alguna manera aliviarlo. Esa ha sido la gran misión durante los siglos. Desde el siglo XX, probablemente desde mediados del siglo, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a tener muchos datos y muchas variables que se pueden pesar, que se pueden controlar, que se pueden medir, y ahí empiezan los problemas. Pues claro, la medicina se hace una medicina científica, utiliza el método científico, y el método científico es un método que sirve para detectar las regularidades de la naturaleza. Cuando ese mismo método científico se aplica al ser humano, claro, el ser humano no es una regularidad, o es mucho más que una regularidad de la naturaleza, es justamente una singularidad. Y ahí el método científico finalmente nunca atraviesa el misterio de esa singularidad, ¿no? Entonces, claro, aquí corremos el riesgo de confundir un poco todo aquello que tiene medida, que tiene peso, que se puede de alguna manera cuantificar, que se puede, en medicina de hecho gracias a eso pues se anticipan los riesgos, se modelizan enfermedades, pero claro, el riesgo es de confundir esa medida con lo que tiene realmente valor, ¿no? Y aquí tenemos un problema serio. Además de acompañar, hoy, desde hace ya 80 años, la medicina cura, y en el siglo XXI la medicina pretende mejorar, no ya curar, sino mejorar al que no está enfermo. Y ahí nos acercamos a un abismo que creo que es complicado y que paso un poco a comentarles, sobre todo relacionado con la experiencia del libro. Yo les voy a contar un poco el origen del libro, el proceso de escritura y sobre todo el núcleo fundamental o las claves del núcleo gordo del contenido del libro. El libro, como todo libro, pues aparece a partir de una sospecha, de una intuición, y esa intuición, que parte además de una ya larga trayectoria, una larga experiencia en una unidad de cuidados intensivos como la del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, que creo, no estoy absolutamente seguro, pero creo que es, por el número de camas, digo, la más grande que hay en España y una de las mayores de Europa, ¿no? Bien, pues aquí empiezan las sospechas, los vertiginosos avances tecnológicos que vamos acogiendo, los desafíos globales, todo de alguna manera sacuden la comprensión un poco de la existencia, ¿no? Va comprometiendo también, creo con honestidad, que lo que son los valores fundacionales de la medicina. Así que el libro nace como un ejercicio de reflexión en torno a los límites del conocimiento, a esa dispersión de valores que hoy tienen una extraordinaria influencia en la medicina, y por supuesto todo en paralelo a la frontera de lo que significa la dignidad humana. Yo sí quiero aclarar una pequeña o gran premisa, y es que en lo hondo de la escritura del libro late una especie de rechazo de este autor de una visión reduccionista del ser humano, que es concebido como mera materia, como mero conjunto de mecanismos biológicos, de algoritmos genéticos, lo cual de alguna manera desdice de otras dimensiones antropológicas que forman parte constituyente del ser humano. Refiero la dimensión psíquica, aparte de la material, de la corporal, de la corpórea, la psíquica, la social, la trascendental, incluso la ecológica. Entonces, claro,
digamos, cancelar ese tipo, esas dimensiones, pues creo que nos está llevando a una crisis antropológica sin precedente que está de alguna manera comprometiendo en primer lugar la identidad humana y también el sentido de la vida. El reconocimiento de límites éticos, filosóficos, en biotecnología, como decía al principio, nace pues, y se cuece, ¿no?, en esa experiencia, en una unidad de cuidados intensivos, donde me ha estado persiguiendo, como nos persiguen a todos, la sombra de las tentaciones del perfeccionamiento biotecnológico, ¿no?, porque contrasta con el primer deber insoslayable del médico, que es el no hacer daño, el primum non nocere, que supongo que todos han escuchado. Por eso el libro constituye, en definitiva, una defensa de la medicina como ciencia, sí, pero también como arte y, sobre todo, un reclamo a los fundamentos humanistas. Miren, en la crisis del COVID del año 2020 se expuso con crudeza todos estos problemas, los límites del conocimiento médico, las tensiones inherentes a una atención en circunstancias muy extremas, obligó a que enfrentáramos, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, decisiones muy dolorosas, administrar recursos que cada vez eran más escasos, preservar la dignidad de los pacientes en un momento en que parecía que el sistema iba a colapsar. Y por supuesto había que encontrar ese cierto equilibrio entre los conocimientos que teníamos en aquel momento de aquella patología y la dignidad y la ética que se le debía a todos nuestros pacientes. En definitiva, aquella crisis lo que puso de relieve no fue tanto los conocimientos científicos de los que disfrutaba hasta entonces la medicina, como de sus propios límites, sus propias limitaciones, ¿no? Y aquello nos sirvió para cuestionar varias cosas. Cuestionamos la finalidad de muchas intervenciones, de muchos procedimientos. Se cuestionó la poca capacidad que hasta entonces teníamos en las unidades de cuidados intensivos para integrar la muerte en el proceso natural de la vida. Los riesgos de una tecnología que, aunque hasta entonces había sido muy potente, muy poderosa, pero no lograba trascender ciertos límites, ¿no? Y claro, esa experiencia además brotaba no solamente del contacto con aquellos pacientes en concreto, que fue una experiencia absolutamente extraordinaria, sino también con los familiares, el contacto tan cercano al que nos obligamos tener con los familiares y entre los propios colegas. Y aquello lo que nos reveló fue una cosa también extraordinaria y de la que creo que hemos hablado poco, y es la fragilidad para preservar y para proteger la dignidad humana frente a situaciones que nos resultan irresolubles o sin solución en medicina, ¿no? Así que un poco esta fue la chispa que encendió la necesidad de escribir, de ordenar las ideas y escribir este ensayo. Por eso quiero advertir que este no es un libro, no es un estudio científico, ni mucho menos, no es un tratado de medicina, ni siquiera pretende agotar los capítulos que toca, simplemente es un ensayo que esboza algunos de los temas candentes en medicina y que probablemente, seguramente en los años próximos, pues haya que indagar y que estudiar con mucha más finura y con mucha más profundidad. El proceso del libro fue interesante porque, como digo, como todo escritor tiene una intuición, y esto es muy curioso, pero tiene la necesidad de palabrearlo, de ponerlo por escrito para poderlo comunicar, igual que supongo un pintor tiene su intuición y necesita pintar el cuadro, o un físico tiene una intuición de la naturaleza y necesita echar mano de las fórmulas matemáticas para articularlo y para expresarlo y comunicarlo, ¿no? En este caso, efectivamente, la escritura fue un ejercicio de síntesis, de búsqueda, para comunicar esas intuiciones complejas, pero para hacerlo con claridad, con rigor y con un profundo respeto. Así que lo que traté fue de integrar esa visión teórica, lógicamente enfrentada, filtrada, pulimentada un poco pues, con
con casos concretos, con vivencias personales. De esas vivencias personales además surgió la necesidad de organizarlas y de darle sentido y de esa manera identificar patrones, identificar tensiones y dilemas con los que tan frecuentemente nos enfrentamos la mayoría de los médicos, y de esa manera poder cuestionar nuestros propios límites, los límites del conocimiento y la propia acción médica, ¿no? Y todo eso está de alguna manera reflejado en el libro. En cuanto a los casos clínicos, bueno, pues creo que fueron casos muy interesantes, son casos reales y han aportado una gran concreción, creo, y hondura, ¿no?, a esta reflexión. Bien, y ahora quiero pasar a comentarles un poco el grueso gordo de este libro. Desde las primeras páginas se expone la tensión entre el progreso tecnocientífico, las expectativas y los límites morales a los que nos enfrentamos. Es decir, un poco la indagación de la naturaleza y los límites del progreso tecnocientífico, que creo que es además el tema al que mayor caudal de esfuerzo intelectual he invertido en estos últimos años, ¿no? Yo como autor cuestiono una visión, creo que un tanto utópica, que creo que está muy extendida en nuestra cultura, ¿no? Y es aquella que otorga a la ciencia una capacidad ilimitada para resolverlo todo. Yo recuerdo que existen fronteras físicas, fronteras metafísicas, fronteras morales, que es cierto que la medicina ha contribuido, bueno, pues a mejorar la calidad de vida de las personas, ha contribuido a mejorar la longevidad. Quiero recordarles que no es el factor principal en cuanto a mejora de longevidad y mejora de calidad de vida. Todos los estudios sociales coinciden en que el factor fundamental ha sido la educación y las condiciones materiales en donde la vida se desarrolla en una ciudad, ¿no? Pero el segundo gran factor, efectivamente, son los avances técnicos y los avances científicos de los que ha podido gozar la medicina en los últimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y siendo eso cierto, la medicina, por muy científica que sea, hay un tema que no puede abordar. Probablemente ni siquiera es objeto de su finalidad, y es dar respuesta a las cuestiones últimas de la vida, a las ultimidades, a las cuestiones escatológicas, qué es la enfermedad, qué es el sufrimiento, qué sentido tiene la muerte, el sufrimiento, ¿no? Con la enfermedad pasa una cosa, le dediqué mi primer libro y ahí, estudiando las distintas concepciones históricas de la enfermedad, descubrí algo que de alguna manera me animó, y es que cuando en física se pregunta a los grandes físicos que definan la energía, no lo saben. La energía saben que se puede medir, que se pueden hacer muchísimas fórmulas con las distintas energías, pero definir exactamente qué es, no pueden, y además lo confiesan abiertamente. Pues pasa un poco con la enfermedad, ¿no? Es decir, son temas de una singularidad tan inherente al corazón humano que no es fácil. Y a esto la medicina científica, pues por muy poderosa que sea, no puede sustituir muchos misterios que tiene nuestra vida, ¿no? Y en este sentido, uno de los temas transversales y al que le he dedicado muchas páginas es al transhumanismo y al mejoramiento humano, en ese afán de superar los límites biológicos, de perseguir fórmulas de inmortalidad. Yo creo, y lo argumento en el libro, que además de apuntar en cierto modo a una quimera ideológica, también está teniendo ya sus consecuencias, tanto a nivel individual como a nivel social, en la propia medicina y en la propia cultura. A nivel individual, de alguna manera esto compromete la identidad del ser humano, ¿no? Que podemos hablar un poquito más adelante de esto. También a nivel social puede generar extraordinarias desigualdades y lo que eso implica.
Y sí me quiero parar ahora en las consecuencias en medicina, porque verán ustedes, en medicina estamos en este momento iniciando lo que en el libro llamo un giro terapéutico, es decir, estamos pasando de una visión y una visión terapéutica, una misión que consiste fundamentalmente en curar al hombre enfermo y si no aliviarlo, estamos pasando al mejoramiento, a mejorar a la persona que no está enferma, a mejorar desde el punto de vista, la medicina presta servicios hoy día en determinados núcleos tecnocientíficos para mejorar las capacidades musculares, para mejorar, no sé, la estatura, para mejorar la memoria, etc. Multitud de cosas que no forman parte de lo que cualquier persona consideraría pues, una enfermedad. Y esto, claro, esto tiene como objeto el sueño de diseñar seres un poco a la carta, ¿no? Ahí encuentro uno de los confines de los que desarrollo en el libro. Claro, esto tiene un peligro adicional más, y es que la propia medicina, la propia biología, la propia ciencia y la medicina sirviéndose de todo esto, busca de alguna manera introducirse en la estructura íntima del ser humano, en su ADN. Y aquí tenemos un problema muy serio, muy grave, que les comento, porque se está tratando de manipular, de manejar lo que es el patrimonio, lo que es el ADN, sobre todo en la estirpe germinal. Y esto, de alguna manera, compromete el patrimonio genético de la humanidad, sobre todo el patrimonio genético de las generaciones futuras. Lo cuento así porque hasta ahora se puede manipular el ADN en su línea somática y no crea grandes problemas, sino todo lo contrario. Soluciona problemas, soluciona órganos afectos en la persona afecta, en la persona enferma. Pero incidir y modificar la estirpe germinal del ADN, esto ya se transmite de generación en generación de manera irreversible. Por lo tanto, es por eso que digo que compromete el patrimonio genético de las futuras generaciones. Y me parece un tema que la propia sociedad tiene que tenerlo muy claro y cada uno que piense como quiera, pero que se sepa que ese riesgo lo tenemos aquí. Ya en el año 2018 en China se dispone ya de toda la biotecnología para manipular este asunto. Lo que pasa es que las grandes sociedades médicas, los grandes colegios médicos occidentales prohibieron esa porque conocen perfectamente el riesgo que esto significa de cara al futuro. Pero de momento eso está ahí, la tecnología está ahí y ya veremos. Creo que este impulso contemporáneo a la extrema, que en el fondo busca una extrema personalización, un perfeccionamiento ilimitado, tiende a socavar la libertad individual y vaciar de sentido la vida. ¿Por qué? Porque introduce el ser humano en su aspecto más material, más corporal, en un proyecto técnico. Y si se introduce en un proyecto técnico, entonces la lógica a la que queda sometida es a la lógica de la eficiencia. Y a mí eso me parece que es otro tema que hay que debatir, que la sociedad civil tiene que debatir y tiene que conocer. Bueno, decía, en el libro también se aborda la esfera social, plantea las consecuencias de vivir en un mundo donde unos pueden llegar a disfrutar, entre comillas, de mejoras radicales y otros permanecer sujetos a la fragilidad natural, ¿no? El otro punto es el impacto cultural del progreso científico. Los conocimientos científicos están modificando claramente nuestra comprensión de la vida y de la muerte. Están poniendo en crisis categorías que han servido durante siglos un poco pues, de argamasa, la timbre del telar que nos ha mantenido en nuestras costumbres y en la comunidad, ¿no? Decía Marañón una cosa muy, muy interesante y que yo comparto. Él decía que hay zonas de misterio
en los que la ciencia nunca llegará. Bien, yo creo que es cierto, estoy de acuerdo con eso, pero comento lo siguiente. En el siglo XXI, desde el año 2000 hacia acá, la biotecnología está empeñada en dar luz a muchos misterios y a explicarlo todo. Y lo hace reduciendo la complejidad a datos cuantificables. Claro, esto implica una reducción, un reduccionismo extraordinario de todo lo que significa la experiencia humana. La vacía, la vuelve abstracta, la despersonaliza, la enajena de su dimensión metafísica. Y es justamente en este horizonte donde en el libro se hace una crítica relativamente importante, respetuosa, pero argumentada a la medicina contemporánea, a la medicina actual, porque en cierto modo uno tiene la sensación, como médico, que la propia medicina se está prostituyendo en su vocación, en su misión y en su visión, en tanto en cuanto se presta a todas las ofertas que le vienen desde la biotecnología. Y claro, esto nos puede llevar de aquí a pocos años a lo que también he llamado en el libro una quimera antropológica de grandes dimensiones, ¿no? Porque imagínense que nos acercamos a un momento en que el ser humano está a punto de hacerse inmortal, por decirlo de alguna manera, en donde se pueda crecer en sus limitaciones de manera ilimitada, en donde la frontera entre lo biológico y lo artificial desaparezca. Entonces, claro, aquí la pregunta que queda del ser humano, que queda de la comunidad humana. Creo que esto abre a un escenario de futuro, o de un futuro, mejor dicho, de pocos anclajes, de pocas alianzas, sin referencias, sobre todo sin esperanza, ¿no? Y esto es la definición del vacío existencial. Y el hombre, cuando se encuentra en situación de vacío, necesariamente tiende a fugarse de ese vacío porque no lo resiste. Bueno, lo hace, todos lo conocemos, mediante las adicciones, la droga, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una forma de fuga hoy día a la que le dedico un capítulo, que está institucionalizada y que he llamado la medicalización masiva de la sociedad por parte de la medicina, que consiste, es un fenómeno cultural que convierte el mundo de la vida, que es como llaman a los problemas existenciales cotidianos de los seres humanos normales, lo convierte en objeto de intervención médica, de tratamiento. Claro, hacer los problemas existenciales objeto de intervención médica y de medicación tiene una primera consecuencia muy clara para el médico, no sé si tan clara para la sociedad, creo que no, y es que la persona empieza a redefinir su relación consigo mismo, con los demás y con el resto con su propia dimensión trascendente, si es que la tiene desarrollada, ¿no? Es decir, de alguna manera se fractura el hombre consigo mismo, se divide y se separa de los demás, y por supuesto, si hay una biotecnología que me puede arreglar todos mis problemas, pues no necesito tampoco pensar en otras cosas, pensar en Dios o pensar tal, sino que ya tengo mis dioses aquí que me van a solucionar mis problemas, ¿no? Quiero decir que la medicalización como fenómeno cultural, pues de alguna manera está cambiando el concepto, la concepción de que como sociedad tenemos de la normalidad, de la enfermedad, de la sensación, el estado de bienestar subjetivo que tenemos las personas, ¿no? Es verdad que este proceso de medicalización ha destapado ciertos trastornos que estaban un poco abandonados, a los que se les estaba prestando poca atención, pero a cambio ha patologizado todo, lo ha patologizado todos los problemas existenciales naturales del ser humano. Claro, esto ha generado, por otro lado, un aumento en la dependencia
de médicos, dependencia de psicólogos, de psiquiatras y sobre todo del sistema sanitario. El sistema sanitario hablo como el sistema, como la arquitectura que da cabida, que da acceso a la medicina. Y de Amada ha generado una dependencia que está produciendo una sobrecarga brutal, que tampoco creo que la propia sociedad sea consciente de esto. En fin, el tema de la medicalización, al que le he dedicado unas cuantas páginas y que creo que es un tema trascendental, lo tengo que contextualizar, lógicamente, en el libro, pues en el auge de la innovación farmacéutica o farmacológica que está teniendo hoy día, al que se le destinan ingentes cantidades de dinero, a los diseños de las políticas públicas y también a la formación de los profesionales sanitarios, especialmente los médicos, que es una formación mucho más polarizada sobre cuestiones técnicas y científicas que sobre las cuestiones humanas, sobre las cuestiones del humanismo y de las relaciones humanas. Y por eso mantengo en el libro la necesidad de debate en la sociedad sobre este concreto capítulo. ¿Por qué ese énfasis? Pues miren ustedes, porque como médico sí se ve relativamente fácil que detrás de cada persona que es un paciente hay una historia personal riquísima, hay unas emociones, hay unos sentimientos, hay unas creencias, hay una dignidad que es extraordinaria y que si no se tiene en cuenta esta dimensión de la medicina, todo eso se pierde. Y de ahí creo que es importante que la sociedad tenga conciencia de ese capítulo y que sea la propia sociedad civil la que también aporte su propia voz, en la dirección que sea, que hasta ahora no se está produciendo. Bien, digamos, todas estas cosas que le digo están atravesadas por tres grandes capítulos. Uno es el del paradigma de la salud reproductiva de las mujeres, que es un modelo que se está, bueno, que como yo creo que todo el mundo sabe, desde los años 50, finales de los años 50 del siglo XX, 60, pues se viene dando. Lo he catalogado como el mayor experimento no controlado de la historia de la ciencia y de la medicina a nivel mundial. Este es un capítulo que yo trato con absoluto respeto, como todo, ¿no? Está el capítulo del transhumanismo, del mejoramiento humano, el capítulo del transgenerismo y de la medicina de género. Son tres capítulos que me han servido para sustentar que la medicina no puede renunciar a su vocación humanista, no puede sustituirla o entregarla a las demandas del progreso tecnológico y del progreso tecnocientífico. Tiene que compartirla, esa dimensión tiene que compartirla al 50% con ese progreso tecnológico, porque si no la medicina pierde su esencia más profunda. Esto lo sostengo y lo argumento, sobre todo en un tiempo donde los vertiginosos cambios que estamos viendo y que vamos a seguir viendo hacen más necesaria que nunca la pregunta por el ser humano. Se debe, creo que, mantener insoslayablemente en pie esa pregunta. Fíjense, estos temas, cuando llega la situación en límite, es donde realmente se ponen de manifiesto, es decir, no hacen falta tantos argumentos. Me explico. Cuando la enfermedad sobrepasa el horizonte del saber científico, las decisiones médicas entran en una tierra movediza, en zonas oscuras, zonas fragmentadas que no comprendemos nadie prácticamente. Entonces, no, la ciencia no aporta grandes soluciones y las decisiones de los médicos las tenemos que apoyar en cuestiones bioéticas, en criterios morales, en la subjetividad de cada historia clínica. Es decir, la atención médica se desplaza del territorio que decía antes, de la terapia, al territorio del acompañamiento, de los cuidados, que es como se llama, de los cuidados, de acompañar al paciente, buscar, si no se puede hacer otra cosa, aliviarlo y poco más. Claro, porque la ciencia, y sobre todo la ciencia aplicada,
define marcos técnicos, marcos teóricos, pero no resuelve dilemas morales. Es decir, dice que es posible hacer, pero no dice que es correcto hacer, que es lo bueno hacer. Tal. Es decir, el ecosistema académico en el aspecto técnico puede producir modelos muy brillantes, pero clínicamente con frecuencia son irrelevantes porque no dan respuesta a problemas serios con los que nos enfrentamos a diario y sobre todo a dilemas muy serios. Entonces, claro, hay que tirar de los principios de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, todo esto está hoy, lógicamente, por este motivo de moda. La justicia, pero claro, tampoco son suficientes, tampoco resuelven de verdad los problemas. Y cuando esto ocurre, pues hay que tirar del discernimiento del profesional, ¿no? Efectivamente, en esas situaciones donde la ciencia efectivamente da datos, pero no se comporta como una brújula con la que afrontar las grandes decisiones, nos vemos realmente sin un programa de bioética que nos solucione los problemas, una conciencia individual que tampoco está capacitada para absorberlo, y ya no les cuento cuando se trata de situaciones catastróficas como las que tuvimos en el año 2020, donde disponíamos de recursos cada vez más escasos para, digamos, atender demandas que eran infinitas. Entonces, pasaba un poco un traspantojo, ¿no? Como la figura del Bosco que viene aquí en la portada. Es decir, había que decidir qué tratar primero, qué acciones priorizar, y entonces, frente a esa situación, la única posibilidad es tirar de la formación de cada profesional, ¿no? de la templanza, de la compasión, de una infinita sensatez. ¿Por qué? Porque justo cuando la ciencia calla, pues lo que aparece es un vacío filosófico extraordinario sobre el sentido de la vida, de la muerte, del sufrimiento, y la única cosa que nos queda realmente es el cuidado, es el acompañamiento, es el aliviar al enfermo, sobre todo al moribundo, es mirarlo, es preservar su dignidad, mirarle a la cara, tocarlo, no queda mucho más recurso. Lo mismo pasa en situaciones complejas y difíciles como interrumpir los tratamientos o lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Nos encontramos ahí con la desgarradora tensión de decidir si prolongar la vida de manera más o menos artificial o aliviar definitivamente ese sufrimiento. Lógicamente la conclusión siempre es evitar prolongar artificialmente una vida y que ésta no se convierta en una imposición innecesaria y de alguna manera una extensión del dolor y del sufrimiento, ¿no? Bueno, hay más ámbitos como el de decisiones imposibles que llamo en el libro, de asignar órganos en situaciones de escasez o evaluar la legitimidad de procedimientos que todavía son experimentales, y ahí es, como les decía hace un momento, encontramos la necesidad de marcos colectivos, de políticas de salud que orienten estas decisiones, porque efectivamente en las crisis profundas la deliberación no se puede restringir al médico individualmente, a la conciencia del médico. Tampoco los consensos tienen la última palabra, porque sabemos que en el siglo XX ha habido consensos muy importantes y que luego se han demostrado que eran equivocados, que eran erróneos. Entonces, digamos que propongo una pluralidad de voces formadas, autorizadas, con transparencia, con un horizonte de justicia y sobre todo el concurso de la sociedad civil. Creo que una sociedad civil culta a un ciudadano culto, un ciudadano con un criterio formado, puede hacer frente a muchos de los problemas que hoy día están dejados de la mano de la política y de otros intereses en cierto modo espurios, ¿no? Claro, hay una pregunta que en el libro me hago y es ¿a qué renuncia la medicina
cuando la medicina se vuelve tan técnica, tan tecnológica? Es una pregunta que está muy desarrollada en las páginas del libro. El enfrentamiento entre humanismo y tecnología es relativamente viejo, es una tensión, hay una rivalidad que se centra fundamentalmente en la esencia del cuidado, de nuevo, ¿no? Cuando la práctica médica se hace fundamentalmente técnica, lógicamente no considera todos los aspectos, todas las dimensiones del ser humano, del hombre, no considera toda su estructura antropológica al completo. Claro, esto puede llevar, no digo que siempre llegue, pero sí puede llevar a comprometer tanto la dignidad del enfermo como el respeto, ¿no? Entonces, claro, es verdad que la tecnología, bueno, pues ha favorecido, o sea, todo hay que decirlo, ha favorecido los conocimientos especializados, la eficiencia de procedimientos, ha afinado mucho los diagnósticos, en definitiva lo que comentaba antes, ha mejorado la calidad de vida, ha mejorado también, ha contribuido a mejorar la longevidad, pero cuando la biotecnología en medicina se hace imperativa, es decir, es hegemónica, entonces se degrada, lo primero que ocurre es que se degrada la relación médico-enfermo. ¿Por qué se degrada tan fácilmente la relación? Porque se transforma en una relación instrumental, en una relación en donde lo afectivo, lo moral, queda completamente al margen. Así que una medicina reducida a lo tecnológico, a lo científico, renuncia a su más alta responsabilidad, de manera tal que el paciente, como agente activo de su proceso, queda convertido en un objeto completamente pasivo de una serie de procedimientos, y eso creo que es bastante triste, porque no se tienen en cuenta sus creencias, sus preferencias, sus sentimientos, etc. Pero, ojo, esto no solamente afecta al enfermo, también afecta a los médicos, también nos está afectando a los médicos. Es decir, cuando la práctica médica es una práctica técnica, exclusivamente técnica, pues se convierte en una rutina, se mecaniza, y eso es fuente de un desgaste extraordinario. El sacrificio se vuelve casi una virtud, entre comillas, y se vuelve una costumbre, y en esa costumbre están cabiendo lo que en estos días, en estos meses, en España, ahora mismo hay una crisis, como todos conocen, sobre este tema, jornadas absolutamente agotadoras. Claro que cuando el médico se siente agotado, esto se ha empezado a ver bueno, pues como una falta de compromiso, y esto ha hecho que los propios médicos releguemos nuestra vida personal, nuestra vida familiar, con el consiguiente desgaste absolutamente brutal. Así que el profesional, bueno, pues también se resiente, ¿no? La medicina limitada a la técnica sacrifica lo que más lo engrandece, que es la relación del cuidado, que es ahí donde se sostiene la esperanza y la dignidad del paciente. No sé si me estoy prolongando mucho. La medicina de excelencia hoy en el siglo XXI, desde mi punto de vista, pasa por equilibrar los avances, asumir los avances tecnocientíficos, pero también el compromiso humanista. Y situar al enfermo siempre, mantenerlo situado en el centro de todo, de manera que no quede, como decía, pues como objeto pasivo de una serie de procesos y de procedimientos, por mucho que firme consentimientos informados, etcétera, etcétera. Así que, de esa manera, la medicina y el acto médico puede cumplir su más alta misión, que es, además de sanar cuerpos y salvar vidas, pues preservar la dignidad del paciente y preservar la vocación del médico frente al mito del materialismo imperante. Y yo quiero acabar ya simplemente de decir que el libro se adentra en todos estos abismos de la medicina, del transhumanismo, del transgenerismo, de la biotecnología, etc., pero sí lo hace o pretende hacerlo desde una perspectiva científica y filosófica, intentando, como autor, he intentado sortear un poco los aspectos más ideológicos.
Esto, claro, yo no lo voy a afirmar con rotundidad, sino que esto siempre no me queda otra que dejarlo al criterio de los lectores, ¿no? Pero sí que busco plantear en el libro debates que puedan ayudar a no dejar tantos problemas que nos encontramos en medicina al albur de esos intereses políticos, intereses tecnológicos. Y de ahí que creo que se requiere sobre todo del concurso de la sociedad civil. Por eso el libro no es un libro de medicina, sino que es un libro para la medicina y para todos nosotros. Así que muchas gracias y cualquier cosa que quieran plantear. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues vamos a pasaros el micrófono y vamos respondiendo. Esteban. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. La tendencia actual de la medicina a la que ha aludido y la futura, en teoría, ¿no estaría cerca de la eugenesia propugnada e instaurada por alguna ideología de la mitad del siglo pasado? ¿De la primera mitad del siglo pasado? Bueno, yo efectivamente creo que sí, pero no solamente por la mitad del siglo pasado, sino que eso es anterior. Históricamente procede del siglo XIX, incluso de principios del siglo XIX. La eugenesia se manifiesta de muchas maneras, hoy día de alguna manera un poco más civilina, un poco más silenciosa, un poco más sutil también se está dando. Es histórica, es tan histórica que creo recordar que ya en la antigua Grecia pues también se practicaba. Y bueno, efectivamente a mediados del siglo XX de una manera muy radical y muy triste. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Ha abordado todo el tema tecnológico de la medicina que, claro, afecta a los pacientes y afecta al médico, ¿no? Entonces una pregunta un poco en esas dos vertientes, porque, bueno, el paciente casi lo entiendo más un poco por la presión que efectivamente cada vez más hay, ¿no? Es decir, yo en mi consulta a veces, soy médico de familia, vengo y directamente a veces llega una señora y me dice, yo, antes que contarme nada, yo quiero que me haga lo que sea, un TAC, quiero que me haga un análisis, pero cuénteme usted qué es lo que le pasa, ¿no? Pero me preocupa casi más a nivel médico porque que también tengo contacto con alumnos de medicina y esa falta de un poco de, podríamos decir, un poco como de humanismo, ¿no? Como ante esa tecnificación de la medicina, y parece que efectivamente se deja un poco de lado, ¿no? Y esa relación médico-enfermo como una cosa pues, muy, muy secundaria, ¿no? Hoy en día pues vemos las especialidades médicas a la hora de elegir, pues son especialidades médicas que sobre todo pues, son muy rentables económicamente, ¿no? Como la dermatología y otras, ¿no? La cirugía plástica y tal, que parece que en las nuevas generaciones de médicos es lo que prima, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, para dar esa formación que yo creo que hace falta, que a veces se echan falta en estas nuevas generaciones de médicos para que tengan una formación más humanística, ¿no? Hay sitios, digo, yo sé, en Estados Unidos, en Facultad de Medicina, que tienen a lo mejor una cátedra de humanidad, bueno, no sé un poco qué idea tendría sobre eso. Sí, bueno, efectivamente es muy llamativo que todo esto, claro, todo esto ha permeado ya en la sociedad, es decir, toda la innovación farmacológica, todo el fenómeno que se ha convertido en un fenómeno cultural de la medicalización
donde hay un porcentaje elevadísimo de la sociedad medicalizada con problemas personales, etcétera. Eso quiero decir, eso está tremendamente extendido. Está extendido en todas las dimensiones sociales, en las facultades de medicina, en la propia sociedad, entre los médicos, no sé si lo saben, pero las primeras, llevamos ya muchos años que cuando se hace el MIR cada año, las primeras especialidades que se agotan, los mejores números, que son aquellos que eligen primero, las primeras especialidades son cirugía estética, cirugía maxilofacial, exacto. Es decir, son las especialidades que tienen más rendimiento en la medicina privada porque contribuyen a ese mejoramiento, digamos, de la figura, que es un poco en lo que todos estamos empeñados. Yo, a esa pregunta, justamente en enero de este año, no recuerdo si fue diciembre del año pasado, enero de este año, publicó un artículo sobre el juramento hipocrático, un artículo de 12 páginas en la revista Naturaleza y Libertad, que ha tenido tiene poca acogida a nivel social, porque son revistas que no se leen, la leen fundamentalmente académicos, pero ha tenido una cierta acogida en algunas facultades de medicina, en el CEU de Madrid, en el CEU de Sevilla, en la Facultad de Medicina de Sevilla, ya también quiero decir, las propias facultades saben, son conocedoras, son conscientes de la necesidad de recuperar este aspecto perdido de la medicina, que es su dimensión humanista. Pero tanto es así que el verano en agosto, en el curso de Harvard de Medicina de agosto de 2025, se fundó una cátedra de antropología médica, algo que no tenía en una facultad de medicina tan tecnológica y tan avanzada. Se genera por primera vez una cátedra de antropología médica constituida por médicos humanistas, filósofos, etc. Quiero decir que parece que en este sentido se está tomando conciencia cada vez más y se están dando ciertos pasos todavía pequeños en este sentido. Y no nos queda otra que, pues como estoy haciendo yo, enfrentarme a las personas, al público, a la sociedad, y decirle: aquí planteo esto, si alguien quiere opinar, si alguien tiene algo mejor que decir, y si no, pues que se diga, que hoy están en las redes sociales, hoy los médicos además tienen un gravísimo problema con el Estatuto Marco. Yo creo que todos aquí habréis escuchado hablar de eso, y en parte todo eso está originado por, digamos, ese método de trabajo tan mercantilizado, tan mecanizado que tenemos los médicos. Buenas tardes, enhorabuena por esa conferencia tan interesante. A ver, a mí se me ocurre una cosa, y es que antes la figura del médico era fundamental en la sociedad, y yo creo que cada vez es como un contrasentido, pero es así. O sea, la medicina ha avanzado muchísimo y sin embargo la figura del médico como que se ha empequeñecido, ¿no? Antes el médico era una fuerza viva en los pueblos, y ahora es que ya no, el médico va a la consulta en el pueblo, pero no vive en el pueblo, vive a 50 kilómetros, a 30 kilómetros, no tiene una conexión con el pueblo. Sí, muchas gracias. Es muy interesante. A mí me resulta muy interesante ese aspecto que usted acaba de señalar,
sobre el que he reflexionado, y creo que lleva toda la razón, para empezar, porque la figura del médico clásicamente, históricamente, es una figura sobre todo ontológica, me explico. El médico es una figura que siempre ha sido necesaria por su capacidad de acompañar, de estar ahí. Históricamente la medicina no ha sido curativa, la medicina realmente curativa ha sido a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen los descubrimientos en anestesia, se empiezan a mejorar las técnicas quirúrgicas, aparecen los antibióticos, ahí es donde empieza a ser realmente curativa. Pero hasta entonces la importancia era de un ser humano con unas cualidades específicas cuya presencia al lado del niño enfermo, del niño moribundo, de la persona moribunda, pues ya en sí mismo representaba un alivio. A eso es a lo que llamo la figura ontológica del médico. Esa ha desaparecido, y ha desaparecido justamente a consecuencia de la tecnologización de la medicina. Se ha perdido esa figura porque en realidad cada vez el médico, si seguimos en esta línea de progreso, será menos necesaria. Entras, te haces un tag, te informa, dentro de 5 años informará una inteligencia artificial, dará una serie de protocolos para llevar a cabo y poco más. Entonces, es muy curioso. Sin embargo, pienso que es un grave problema y una equivocación, porque en el fondo todos los seres humanos, cuando estamos enfermos, cuando enfermos significa que no nos mantenemos firmes, sino que tenemos que estar tumbados porque no tenemos fuerza, necesitamos la compañía de los demás y la compañía de alguien que trasciende a esa palabra de los demás, a la figura del médico. Y desde ese punto de vista, yo creo que tengo la esperanza de que esto más tarde o más temprano terminará recuperándose. Bueno, solo otro apunte, y es que hemos llegado a tal punto que cuando tienes un problema vas a la farmacia y dices, oye, me pasa esto, ¿qué puedo tomar? O sea, el médico se está convirtiendo a un set para recetar, pero es que ya hasta en ese punto los farmacéuticos en las farmacias se está sustituyendo. Sí, sí. Bueno, eso no es más que una manifestación de ese proceso cultural que significa la medicalización, ¿no? Es decir, medicalización por todos lados y cada vez, bueno, no solamente el farmacéutico, sino que cada vez hay más medicamentos que se pueden comprar por internet, vitaminas, determinadas... y además esto se va ampliando porque en países del norte de Europa muchos medicamentos están autorizados su venta por internet. Es decir, que bueno, esto es un proceso de momento en crecimiento que yo creo que lo primero que podemos hacer es tener conciencia de ese asunto y saber, hombre, que mis problemas con mi familia, con mi hijo, con mi mujer, con mi vecino, no puedo tratarlo medicándome con ansiolíticos que me hagan olvidar el problema para que yo siga mi vida en lugar de responder a esos problemas y tratar de resolverlos, que es a lo que digo que termina dividiendo. La medicalización es un problema que está ahí, que está en crecimiento y que está cambiando completamente la visión de las personas de sí mismo, está cambiando sus relaciones con los demás y sus propias dimensiones espirituales, etc. Es muy grave y mi misión en este momento es fundamentalmente poner estas cartas boca arriba, ¿no? Así que, bueno, me parece muy acertada sus puntuaciones. Buenas tardes.
Primero, soy veterinario y bueno, quería hacer también una referencia un poco a lo que es una sola salud, el concepto de una sola salud que engloba la salud humana, el entorno medioambiental de la persona dentro del medio ambiente y sus interacciones con la fauna, en este caso con los animales de compañía, que cada vez son más abundantes en las familias y se consideran un elemento más de la familia, y con el resto de fauna salvaje, que tenemos los problemas de, pues eso, de influencia aviar, de otras enfermedades emergentes, zoonosis, enfermedades emergentes. Entonces, bueno, el problema ese ya lo decía Luis Pasteur, en la medicina... ¿No? ¿El problema de...? No, digo que ya lo decía Luis Pasteur, Ah. lo de que la medicina humana salva al hombre y la medicina veterinaria salva a la humanidad, ¿no? De hacer unas políticas sanitarias, digamos, globales, enfocando también a lo que es también nuestro entorno medioambiental. Ya lo he comentado, ¿no? Que somos también la sociedad que a cualquier problema le pone nombre y además lo medicaliza, ¿no? Somos la sociedad que más benzodiazepina consume, y porque no es capaz de afrontar solo, pues, los problemas psicológicos o problemas que te van surgiendo, ¿no? Es un poco también reflexión de que creemos que la sociedad cada vez es un poco menos resistente. Sí, señor. Y quiere suplir esa resistencia, pues, a base de medicarse, y también porque el médico también, no sé, tiene una predisposición a algunos médicos a recetar la medicina porque digamos es la manera de superar ese problema, ¿no? Cuando a lo mejor tenía que habilitarle otros recursos al paciente para superar ese problema. Sí, bueno, no tengo poco que añadir, sí, estoy de acuerdo. Además, ha señalado un asunto muy interesante, ¿no? La sociedad, conforme se va medicalizando, se va haciendo menos resistente, se va debilitando y se va prestando a las ofertas de las ofertas tecnológicas. Y claro, eso, el problema que veo es que ya se empieza a ver, al prestarnos a esas ofertas tecnológicas entramos en una dinámica de dependencia del sistema sanitario, dependencia de fármacos, de biotecnología, etcétera, que de alguna manera, bueno, pues nos quitan responsabilidad, consecuentemente nos quitan libertad, consecuentemente vacían nuestro sentido de la vida. No sé, todo esto puede ser muy peligroso si la línea persiste en las próximas décadas. Que por lo que veo, creo que no será así. Al menos yo tengo esa esperanza. Buenas tardes. Hace 2 días estuve en una consulta y observé al médico que estaba atendiendo con un sentimiento de gran frustración porque no alcanzaba con los medios que se le dispensan en el sistema a llegar al fondo del diagnóstico y de una posible tratamiento. Y entonces es que, bueno, parece ser que los protocolos necesarios para llegar ahí pues no le eran accesibles. Y bueno, eso es una cuestión que se entiende porque a la ciudadanía parece ser que se le intenta dar vueltas para cansarla y que desista de que la medicina le aporte alguna solución. Y luego después también veo que no se ha tratado el tema de la educación. ¿El tema de la educación de la ciudadanía con respecto a lo que puede alcanzar de la sanidad, de la medicina y de todo en general, porque se llega al punto en el que
creemos que sí, verdaderamente tiene que tener una solución sí o sí, que la tecnología, cualquier cosa que sea, el apoyo económico del sistema, tiene que solucionarle el problema. Y he oído a no poca gente decir, pues mi padre no se tenía que haber muerto, pues esto yo no sé por qué ocurre. Es decir, la no aceptación de la enfermedad y de la muerte, la no aceptación a nosotros como somos de manera natural. Y todo eso yo creo que requiere una educación ciudadana y política, claro, porque la política es la que lleva al sistema por el sitio conveniente. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con usted. Mire, el sistema sanitario, no la medicina, porque yo distingo bien entre el concepto de medicina y sistema sanitario. Medicina pues son los conocimientos, las responsabilidades, etcétera, y el sistema sanitario es aquello que da acceso, que da cobertura a que una persona se ponga en contacto con el médico en la relación médica-enferma. Tiene que atravesar un sistema al que llamamos sistema sanitario. Son un sistema burocrático, un sistema gerencial, está muy estratificado, etc. Y ahí nos encontramos multitud de problemas fundamentalmente organizativos. Y por otro lado está el problema que antes he hecho mención a él, el problema de las grandes jornadas de los médicos, de las guardias intempestivas e interminables. Esto termina cansando, hace que el médico no esté en condiciones de tener una relación abierta, horizontal, democrática, educada, educativa con los pacientes. Por otro lado, yo creo que la sociedad se ha dejado seducir por todas estas grandes, por todos estos avances biotecnológicos en farmacia, en aparatos, exigen, de hecho, yo creo que como sociedad no nos paramos a pensar que carece de sentido que el ser humano alcance el siglo, pero que los últimos 40, 30 o 25 años sea verdaderamente, como vemos en los hospitales, me van a perdonar por la expresión, sean alcayatas, es decir, personas que no tienen tejido muscular ya, y están, dale que te pego, con medicamentos, con intervenciones, con pruebas, con endoscopias. Es decir, eso hemos perdido el sentido. Y yo creo que el plantear estos temas, por otro lado, digo, aquí hay un médico, creo que hay más de un médico, ¿no? Hay más de un médico. Todos sabemos que los médicos no nos prestamos fácilmente a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es complicado, porque te puedes complicar la vida. Pero yo creo que lo tenemos que hacer. Y yo tengo una idea que mantengo, que con Agustín la hemos hablado en más de una ocasión, y es que cuando esto se hace con el más absoluto de los respetos al público, a los conceptos, a los enfermos, en general yo no he tenido ningún problema, pero sí os digo que hay una cierta reticencia por parte de la clase médica para sacar y abordar estos temas públicamente. Y creo que es absolutamente necesario. Ya estamos casi fuera de tiempo. Sí. Pero Buenas tardes. la profesora de enfermería. Muy rápidamente, porque no quiero yo tampoco tener aquí al personal más tiempo del necesario. Solamente me ha llamado la atención un par de cosillas. En primer lugar, ha comentado algo de la importancia que tiene la sociedad civil y un ciudadano culto para mejorar de alguna forma la medicina, ¿no? Entonces, le quería preguntar simplemente qué aportaciones puede hacer, por ejemplo, o con qué recursos podría contar esa sociedad civil para tener una buena relación con la medicina o una mejora de la misma. Yo creo que esto es una opinión muy personal. Yo creo que el ciudadano como ciudadano tiene la obligación de ser un ciudadano ilustrado, en el sentido, no me refiero a la Revolución Francesa, a la ilustración, un ciudadano
que sea consciente de los problemas de sus sociedades, que sea hijo de su tiempo, reconozca los problemas de su sociedad y, en la medida de sus posibilidades, aporte con su criterio aquello que cree que beneficia a los demás. Y es por eso, por lo que creo que este simple debate es enriquecedor, pero es enriquecedor probablemente para ustedes, pero es tremendamente enriquecedor para mí, con los comentarios que se van haciendo, porque eso va quedando en la memoria, en cada conversación, que creo que es absolutamente fundamental. Y creo que el recurso es, porque claro, la política, la misión última de la política es crear las condiciones, pero todos sabemos que la política no solamente crea las condiciones, sino que se presta a intereses, al interés del amigo-enemigo, al interés de prevalecer en el poder, que es legítimo, sí, pero bueno, eso al final desvirtúa ese generar el mejor ámbito para que se den las mejores circunstancias para la sociedad. Entonces es el ciudadano ilustrado, el ciudadano que conoce los problemas con sus propias ideas, con sus propios sentimientos procesados según sus propias experiencias, pero que lo aporte, y lo aporte por supuesto en debates de una cierta seriedad. No estoy refiriéndome a debates ideológicos, porque entonces no llegamos a nada. No solamente no llegamos a nada, sino lo primero es que no llegamos a consenso, con lo cual no estamos haciendo nada. Muy bien, muchas gracias. Y solamente una cosa, me llama muchísimo la atención que en una sociedad en la que estamos actualmente, que es cada vez más insolidaria, que está más metalizada, donde prácticamente el ciudadano no tiene absolutamente ninguna importancia, me llama mucho la atención el oír hablar continuamente, últimamente, de la atención o de la humanización de la medicina, la atención al paciente moribundo, la atención al paciente terminal. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Es puramente una casualidad o es que hay algo? No sé, ¿a qué se puede deber esto? Bueno, no tengo no tengo conciencia clara de que eso sea exactamente así, ¿no? Al paciente, o sea, sí es verdad que se echa de menos a raíz fundamentalmente de la aprobación de leyes de la eutanasia, etcétera, pues más exigencia, y eso me parece razonable, de instituir y organizar una medicina paliativa. Eso sí, pero luego en la línea en la que usted apunta realmente no tengo conciencia de eso. Simplemente veo una sociedad eso, muy preocupada por las cuestiones más materiales de la medicina, por la corporalidad, por el mejoramiento. Fundamentalmente no veo una especial sensibilidad sobre el moribundo, sobre el sufrimiento, etc. Si usted me dice en concreto sobre las minorías, sí, es verdad, es decir, con minorías sí. Es decir, las sociedades modernas, sobre todo en la última modernidad, sí está empecinada con las minorías como, no tanto como minorías, sino como víctimas. O sea, la figura de la víctima, que suele formar parte de la minoría, sí forma parte digamos, de los grandes objetivos sociales. Pero esto tiene poco que ver con los planteamientos de la medicina tecnocrática, ¿no? Yo creo que esto responde a otras cuestiones. Bueno, Esteban, ya estamos terminando ya por ahora, y entonces no te voy a hacer ninguna pregunta, pues ya más o menos has dicho tú casi todo. Que muchísimas gracias por venir al Ateneo, dar una conferencia y un debate de altura también por parte del público que está muy ilustrado, por cierto, y es lo que siempre se espera en un Ateneo, y estamos encantados de tenerte aquí. Tú has estado en Cambridge, creo, donde se hacía debates públicos, y según se votaba que sí o que no, según salían por una puerta o por otra, tal y como cuentas en el libro, que te iba a pedir que lo contaras, pero ya no hay tiempo, así que algo parecido es lo que... Sí, bueno, estos son yo creo que sitios como Ateneo, bueno, yo también formo parte del Ateneo de Sevilla, cada vez son más frecuentes este tipo
de debates, no solamente debates puramente intelectuales de literatura o de poesía, que son absolutamente extraordinarios y necesarios, sino que este tipo de asuntos yo creo que donde hay que dirimirlo es con la propia sociedad civil. Así que estoy muy agradecido por su presencia aquí. Espero haber contribuido, al menos, como dije al principio, a reconocer la deuda que tengo con la atención que me han prestado y espero haberla podido saldar. Pues muchas gracias y... Nada, gracias.